Esta noche hablaremos de un partido que abandera austeridad y honestidad desde su creación, que fue en el 2012. Se trata, por supuesto, de Morena. Morena se constituye como partido político y en muy poco tiempo ha ido ganando un buen número de simpatizantes. Inclusive a Morena se le han unido personajes de la política y empresarios que hace 5 años no hubiéramos imaginado que estuvieran ahí. Morena está más que listo para las elecciones presidenciales del 2018, solo o en alianza. Y su prueba de fuego será la contienda electoral del Estado de México, por ser la entidad con mayor número de electores. Pero, ¿cómo se está posicionando aquí en la capital del país? ¿Cuál es la izquierda que Morena propone? ¿Cuál es la izquierda que México necesita? De todo ello hablaremos esta noche con Martí Batres, líder de Morena en la Ciudad de México. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido Martí, qué gusto de verdad de tenerte aquí en el programa. ¿Cuántos años han pasado ya desde la primera vez que te hice una entrevista? Hace ya muchos ayeres. Unos 20. Imagínate nada más. La verdad es que, y desde entonces estás tú realmente metido en esta lucha, en esta izquierda, en este deseo de hacer cosas diferentes en la política nacional. Ciertamente no ha sido una lucha sencilla, no ha sido una lucha fácil. Y ahora, en este momento, tu partido, al que ahora perteneces, porque estuviste en el PRD antes, ahora en Morena tienes una presencia real, la gente reconoce con mucho tu liderazgo de vida, porque son muchos años dedicado a esto, Martí. Y bueno, yo quisiera, para empezar a abrir boca, que tú me dijeras, ¿cómo ves a tu partido hoy por hoy? Morena es un fenómeno político. Es impresionante cómo ha crecido. Se presenta por primera vez a elecciones en 2015 y en la primera presentación se convierte en primera fuerza política en la Ciudad de México. ¿Qué tal? No tiene precedente. No pasó antes con ninguna otra fuerza política. ¿Pero esto es por Andrés Manuel o por el partido? Fundamentalmente por Andrés Manuel y también por el partido. Y también por las condiciones de la ciudad y las condiciones del país. Okay. Digamos que Morena se convierte en primera fuerza política en la Ciudad de México porque Andrés Manuel fue un buen gobernante. Sí, fue un muy buen gobernante. Y la gente tiene buen recuerdo de su gobierno. Y no es fácil en esta época. No. Y porque los militantes de Morena hacen un trabajo directo con la gente. Eso es. No arriba, no de burocracia, sino de casa por casa, de contacto directo, como hormiguitas en las colonias, en toda la ciudad. Por eso se convirtió Morena en la primera fuerza política en la Ciudad de México en la primera elección en 2015. En el 2016, para la Asamblea Constituyente, vuelve a ganar Morena. Fíjate. En la ciudad. Y ahora, aunque Andrés Manuel desde hace 3 años aparece en las encuestas en primer lugar como persona, sí, Morena aparece ahora sin mencionar el nombre de su posible candidato a la presidencia. Pero pues ya sabemos todo el mundo quién va a ser. Sí, pero ya como Morena, ya como partido, ya como nombre. Ok. En primer lugar, a partir de enero del 2017. Ese es un fenómeno político interesantísimo que no se había visto antes. Es un fenómeno político impresionante. La fuerza política creada en el mismo sexenio es la favorita para ganar las elecciones al finalizar este sexenio. No tiene precedente. No pasó con el PAN, no pasó con el PRD, no ha pasado con ninguna fuerza política. Es decir, que en el mismo periodo, la misma administración en su creación, es la fuerza favorita para ganar la presidencia de la República. Ahora Morena está en primer lugar en el Estado de México. Es realmente un fenómeno político. Lo explica con mucho el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, su tenacidad, su perseverancia. Y cuando la gente ve
que las cosas no van bien en el país. Entonces voltea a ver hacia López Obrador y dice, tenía razón López Obrador. Ese liderazgo se va convirtiendo en organización. Los simpatizantes de López Obrador se van convirtiendo en organización. Entonces Morena es una fuerza colectiva, es un tejido social que impulsa este proceso de cambio. Lo que está planteando Morena coincide con lo que la gente está pensando. Ese es, digamos, el secreto, esa es la clave. La gente ve mucha desigualdad social. ¿Y cuál es la fuerza política que está hablando del tema social? Morena. La gente ve mucha corrupción. ¿Y cuál es la fuerza política que está hablando de moralizar la política? Morena. Entonces, el secreto de Morena se encuentra en esa conexión con la gente, con la población. Y sin embargo hay un punto muy interesante que debemos de aclarar, Martí. La candidata que estaba en el estado de Veracruz, que sacaron varios videos, ¿no?, recibiendo dinero, etcétera, pues ustedes ya como Morena ya se deslindaron. No solo eso, la misma mañana que salió el video, la Comisión de Honestidad de Morena la expulsó. Mira. O sea, vimos, empieza el día y sale este video, a las 11 de la mañana estaba siendo expulsada. Nosotros no vamos a admitir ningún caso así, hay un caso de corrupción, va para afuera de Morena. Sea quien sea. Sea quien sea, ¿no? Es decir, no es el primer caso, por cierto. O sea, la Comisión de Honestidad de Morena ha sancionado por lo menos a 2 diputados locales más de otros lugares del país. Bien. Entonces, no se va a admitir eso. Los cargos públicos no son para eso. En otros casos no sucede lo mismo. Tú viste el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya. Sí, cómo no. Que lo agarran en una conversación telefónica con Miguel Ángel Yunes, hablando de los moches, sí. Los famosos moches, de cómo le van a dar dinero por darle obras a ciertos municipios. No pasó nada, no lo sancionaron en el PAN, le dieron cobertura, lo protegieron. Vamos, incluso algunos exgobernadores que ciertamente saben en dónde están y tampoco los han aprendido y tampoco han iniciado un juicio, ¿eh? No hemos visto que hayan sido expulsados del PRI varios gobernadores. Bueno, que ya son un montón, ¿verdad? Sí, la lista es larga. Duarte, el otro Duarte, Yarrington, etcétera, etcétera. Son muchos. Y muchos casos anteriores, ¿no? Moreira, por ejemplo, lo expulsaron simple y sencillamente porque se salió... Por postularse por otro partido. Pero no por lo demás, ¿eh? No por lo demás. Y entonces, esto que hace Morena marca una diferencia. Sí. Ahora, el tema de la señora Eva de Veracruz tiene otros elementos. Por ejemplo, sale el primer video, ¿no? Que va a recoger dinero y uno dice, no, eso es corrupción, fuera. Cuando sale el segundo video, digo, sí, la señora se corrompió, pero me da la impresión de que está con ellos, ¿no? Ya casi va a un set de filmación, ¿no? Sí. Solo faltó el racletazo. Digo, ya el tercer video, pues ya no sé. Ya de qué hablamos, ¿verdad? Sí, entonces... También hay ahí montaje, pero independientemente de eso. Pero la señora recibe el dinero. Ese es un hecho y no lo podemos negar, ¿no? Sea por un lado o por otro. Aunque la hayan chamaqueado, la señora recibió la lana. La chamaquearon, le pusieron un 4 o ya era de ellos, en fin, en algún momento se corrompió. Y entonces no queremos a esa gente. Cuando alguno de nosotros, algún ciudadano común, como una servidora, nos enteremos de algún miembro de Morena que le guste la uña, podemos denunciarlo de manera clara y contundente y ustedes actuarán en consecuencia como este caso. En todos los casos ha sido así, ¿no? Y tenemos una comisión de honestidad en Morena magnífica. Okay. Hay mucha gente muy buena en Morena. Entonces, dirige la comisión de honestidad un intelectual de mucho prestigio, Héctor Díaz Polanco, por poner un ejemplo. Y hay mucha gente con mucho renombre, muy respetada en Morena, muchos intelectuales, por cierto, mucha gente del ámbito académico, intelectual, y además muchos militantes que han luchado mucho tiempo por transformar el país, que de eso se trata, para eso existe Morena. Es un instrumento para cambiar el país, no es un fin en sí mismo,
Y tampoco el poder político puede ser un fin en sí mismo, sino es un espacio para transformar a México que hace mucha falta. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Nacida y educada en Rusia, Ayn Rand fue una novelista, filósofa, dramaturga y guionista cinematográfica americana, autora del sistema filosófico llamado objetivismo, que sostiene que existe una realidad independiente de la mente del hombre. Su filosofía estaba arraigada en su convicción de que la filosofía era la mayor fuerza práctica en la vida humana. La rebelión de Atlas y de El manantial, novela de 1943, que junto con la película filmada en 1949 hicieron rica y famosa a Ayn Rand, lo que le permitió poder dedicarse a la literatura de no ficción para promover su filosofía, publicar sus propias revistas y dar a conocer una colección de ensayos hasta que murió en 1982. En su filosofía sobre el objetivismo, la señora Rand abogó por la razón como el único medio para adquirir conocimiento y rechazó todas las formas de la fe, apoyó el egoísmo racional y rechazó el altruismo ético. En su obra, La virtud del egoísmo, sostiene que una forma de vida egoísta y de no sacrificio es necesaria para el hombre. En política, condenó la iniciación de la fuerza como inmoral y se opuso a todas las formas de colectivismo y estatismo. En economía, apoyó el capitalismo laissez-faire, en el que las transacciones entre las partes privadas son libres de la intervención del Estado, por considerar este sistema como el único método social que protege los derechos individuales. Anne continúa aún teniendo un seguimiento popular y sus ideas políticas han influenciado a muchos libertarios y a algunos conservadores. Antes de su muerte, adaptaba La rebelión de Atlas para una miniserie en televisión. De Ayn Rand, Scott McClemmy, el prolífico ensayista y recensor de libros e ideas, dijo: Ayn Rand fue la más importante novelista y filósofa del siglo XX, algo en lo que ella estuvo de acuerdo cada vez que surgió el tema. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Ayn Rand. Martí, te agradezco tanto que hayas estado conmigo esta noche. No. Gracias a ti, Lolita, todas las veces que quieras, es muy importante. Muchísimas gracias, de verdad. Es difundir ideas, es informar a la gente. Absolutamente, y esa es la única manera de poder tomar una decisión con conciencia. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.